O no activé el micrófono. Buenas tardes, Sí, se doctora. ve. Ah, ¿se comparte? Ya Ya. está Se- presentando. Ah, ya, perfecto. Gracias. Acti- Ahorita. Estoy acabando todavía algunos de ingresar. Bueno, empecemos donde nos habíamos quedado, la parte de la cadena respiratoria. Venga, vamos. A ver, yo les había dicho que lo que íbamos a tocar o lo que se estudia es los elementos o los metabolitos que generan em, energía. Esta energía cae, lo que se llama el ciclo de Krebs, o son sus compuestos caen al ciclo de Krebs y son generadores de energía. Esa energía que se va a ir traduciendo a través de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Es todo un proceso. Bueno, entonces les decía yo, vamos a ir de atrás para adelante. Es decir, vamos a estudiar la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa y de ahí nos vamos a ir para arriba el ciclo de Krebs y todas las vías relacionadas con el metabolismo de hidrato de carbono. Entonces vamos a estudiar la cadena respiratoria. A ver, corre, corre. Bueno, primero, lo primero que uno se pregunta, ¿qué es la cadena respiratoria o para qué sirve la cadena respiratoria? En este caso, bien, es como menciona ahí, es un sistema, dice multienzimático. Es verdad, cuando nos habla de un sistema multienzimático, nos está diciendo que la presencia de enzimas de diversas formas van a estar presentes en cada uno de los componentes de la cadena respiratoria que vamos a hacer, vamos a ver cuáles son estos. Pero en realidad, ¿qué es la cadena respiratoria? Aparte de lo que hemos mencionado, de cómo está constituida la cadena respiratoria. No es más que un proceso a través del cual se generan protones, se generan electrones, ese electrón es la corriente eléctrica que va a estar anexada a las características de la cadena respiratoria. Y de repente usted dirá, ¿esa corriente eléctrica de dónde? Esa corriente eléctrica proviene de los procesos de oxidaciones y reducciones químicas y biológicas que se producen a lo largo de la cadena respiratoria. No es más, cuando hablamos de la cadena respiratoria, bien vamos a decir, un sistema multienzimático o conformado por diferentes, no solamente por enzimas, por diferentes componentes, que ya lo vamos a estudiar, que a lo largo de esta cadena vamos a ver que se van produciendo reacciones, oxidorreducción química y oxidorreducción biológica. Esa oxidorreducción química que sabemos que es la pérdida de electrones y la ganancia de electrones se traduce en un flujo de corriente eléctrica. Entonces usted dirá, ¿corriente eléctrica a nivel de la cadena respiratoria? Sí, sí se genera. No pensemos sí que es aquella corriente eléctrica alta, de alto voltaje, que puede generarnos daño. Sin embargo, lo necesario y lo suficiente para producir energía. Bueno, ahí les estoy mencionando. En los sistemas redox, ¿qué quiere decir el sistema redox? Oxidación y reducción. Los cambios de energía libre pueden ser expresados en términos de potenciales de oxidación y reducción. Lo que les decía es un flujo de corriente eléctrica. Las enzimas que intervienen en estos procesos de oxidorreducción, obviamente que se llaman reacciones oxidorreductasas. ¿Se acuerdan cuando vimos la clasificación? La primera de ellas eran las enzimas oxidorreductasas. Bueno, esas enzimas oxidorreductasas son las que se emplean en estos procesos. ¿Qué, qué es oxidorreducción o qué es lo que catalizan estas enzimas? Fíjense que dice A es el reductor o dador de electrones. En el curso de la reacción se pierde, dice, o pierde, se oxida, pierde electrones. Entonces, al decirme eso, ya me está diciendo que hay un transporte de electrones. B es el oxidante o aceptor electrónico. En el curso de la reacción se reduce, gana electrones. En las reacciones redox siempre tienen que estar presentes a la vez el aceptor y el dador electrónico. Así es de sencillo. Toda reacción redox
tiene que tener presente oxidación y reducción. Ahora, miremoslo a este lado. Cuando nosotros vemos esto, de un momento nos puede parecer algo bien difícil. Sin embargo, estos son los procesos y oxidaciones de reducción biológica. ¿Está bien? Esto es oxidación, reducción de tipo biológica, lo que nos lleva finalmente a interactuar con la molécula, a generar con el oxígeno una cierta cantidad de electrones y nos genera agua, producto de la respiración. Y bien lo sabemos nosotros. Eliminamos producto del proceso de la respiración, eliminamos agua. Bueno, y todo ese proceso biológica de oxidaciones y reducciones llega hasta el último componente para dar formación a lo que nosotros ya conocemos. Nuevamente, otra vez, vamos. Transferencia, formas que en la célula puede transferir los electrones. De repente usted dirá, ¿y cómo se hace cómo se da entre qué y qué? Bueno, no se olviden que el hierro el hierro el férrico está presente en lo que vienen a ser, hay un ratico, en lo que viene a ser la cadena respiratoria. Este es capaz de pasar a hierro más 2 por el contacto con un electrón, o a su vez puede pasar de 2 a 3 por lo que viene a ser la pérdida de electrones. Transferencia de un átomo de hidrógeno. La transferencia de un átomo de hidrógeno o me lleva a lo que viene a ser oxidación y reducción biológica. Transferencia del ion hidruro. Sí, se puede dar porque los equivalentes, las coenzimas, ¿se acuerdan que estas son las coenzimas? Son ayudadores en muchas de las actividades de óxido-reducción. Efectivamente, en este caso, participan sustrayendo un hidrógeno y desprendiendo otro. Y transferencia de electrones desde un reductor orgánico hacia el oxígeno, lo cual obviamente me va a dar la formación de un compuesto. Este es un ejemplo para nosotros, la cadena final de la cadena respiratoria, y me da agua. Muy bien, aquí me dice que la mayoría de las enzimas que participan en la cadena respiratoria son de tipo deshidrogenasa, ¿se acuerda? Aquellas que van a necesitar sí o sí para cumplir sus funciones coenzimas, no va a ser otra, de tipo FAT o de tipo NAT. Bueno, en estas, dice, estas reacciones de hidrógeno es captado por una coenzima. Las coenzimas que más suelen participar, nicotinamida adenin dinucleótido o nicotinamida adenin dinucleótido fosforilado. Y la flavin adenin dinucleótido. Bueno, veámoslo esto de manera rápida. Lo que hace un momento les decía, metabolitos. Generalmente, ¿de qué metabolitos me está hablando? De aquellos que son capaces de generar energía, dicho de otra manera. A usted se le dice, eh, ¿cuáles son los nutrientes calóricos? Hidrato de carbono, proteínas y lípidos. Dice. Hasta el cansancio ya no lo quiero escuchar. Muy bien, pero la otra pregunta es, ¿cómo esos nutrientes o esos compuestos químicos que entran a la materia viva son capaces de generar energía? Esa es la pregunta. ¿Cómo? Porque ya usted está a nivel universitario y ya, bueno, dice, ya sé que esos son los tres grandes nutrientes que me generan energía. Es más, dice, 1 gramo de hidrato de carbono me genera 4,3 kilocalorías o calorías grandes. Esa es la energía que me está generando. Ya eso lo sabemos, pero ahora viene la otra pregunta. ¿Y cómo hace mi cuerpo para generar energía? ¿Cómo puede ser que cuando yo consuma una grasa, me genere energía? ¿Cómo puede ser que cuando yo consuma, eh, qué sé yo, almidón, me genere mi cuerpo energía? Claro, usted dice, sí, es que el almidón se degrada y forma glucosa, la glucosa entra al torrente sanguíneo y da energía a todas las células. Listo. Pero ¿y cómo? La pregunta es, ¿y cómo? Sí, es decir, sabemos que usted come un pedazo de papa, yuca, etcétera, y eso
va a hacer que tenga el proceso de digestión, absorción, se absorbe el monosacárido del compuesto que usted está consumiendo. En este caso va a ser de lo que corresponde a una glucosa. Ya la glucosa va por el torrente sanguíneo, que tiene una dada concentración, sabemos bien, la glicemia de 69 a 99 miligramos por decilitro, entra a las células, dice, y aporta energía. Sí, es verdad. Y la otra, vuelvo a preguntar, ¿y cómo es que esos metabolitos energéticos son capaces de generar energía? Otra vez usted vuelve a decir, no, es que si yo consumo un lípido sucede esto y otra vez entra a las células a darle energía. ¿Cómo lo hace? Aquí está la respuesta. Todos aquellos metabolitos que son capaces de generar energía van a seguir estos pasos. En todas sus vías metabólicas que vayan a intervenir, van a generar equivalente, bueno, en este caso no están como equivalentes, van a trabajar como con la nicotinamida de nindinucleótido, nicotinamida de nindinucleótido fosforilado, flavin mononucleótido y flavin adenina dinucleótido. Dicho de otra manera, van a trabajar con estas coenzimas que le va a permitir generar algo que se llama equivalente reductor. ¿Qué es ese equivalente reductor? Son estas coenzimas hidrogenadas. Vale decir que en todo este proceso de los metabolitos de los que estamos hablando que generan energía, vamos a trabajar con enzimas deshidrogenasas que ocupan estas coenzimas. Ah, bueno, en el momento que estas coenzimas cargan hidrógeno sobre sí, se convierten en equivalentes reductores. Bueno, estos equivalentes reductores alimentan la cadena respiratoria. Esta cadena respiratoria, como último paso del proceso, tiene una reacción con el oxígeno que me da como producto agua. Bueno, dice usted, pero hasta ahí yo no veo dónde está el proceso energético, no veo la generación de moléculas de ATP que habíamos quedado, que la molécula altamente energética en nuestro cuerpo es el nucleótido ATP. Entonces, aquí es solamente una manera general para tratar de entender por qué nuestros nutrientes energéticos generan energía. Bueno, hasta ahí más o menos ubicado. Entonces, ahí aparecen estos términos, equivalente de reducción. El equivalente de reducción vienen a ser esas coenzimas con hidrógeno, o B dice suma de dos protones o suma de dos electrones, preferentemente los hidrógenos. ¿Ve? Nuestras coenzimas trabajan con hidrógeno. Aquí está, miren ustedes, sustrato reducido. Tiene que participar una enzima deshidrogenasa. ¿Quién la tiene que ayudar? Una coenzima. Bueno, muy bien, este sustrato lo tengo reducido, tiene el hidrógeno, viene la deshidrogenasa con su coenzima, le quita el hidrógeno y lo convierte en un sustrato oxidado. Y esta coenzima hidrogenada se convierte en un equivalente reductor. Ah, no, bueno, estoy hablando de la otra. Me dice usted, seguramente es con esa coenzima nomás. No, con las otras también. En el caso de la FMN o FAT, atrapan dos hidrógenos, ni siquiera atrapan uno, son capaces de atrapar dos hidrógenos. Entonces, todos los sustratos oxidables, dice, todo aquello que sea capaz de entrar en un proceso de generación energético, va a necesitar de las enzimas deshidrogenasa y va a necesitar de las coenzimas, la NAD, la FAD, etc. O enzima, dice, o enzima característica o específica. Aquí tenemos el destino de los equivalentes de reducción. Yo les decía, dependen por qué coenzima va a ser captada. Primero, si yo voy a tener esta coenzima y la cargo con hidrógeno, va a entrar a la cadena respiratoria. Si yo tengo esta coenzima y la cargo con hidrógeno, va a tener dos casos diferentes.
Una que me sirve para sintetizar compuestos. Miren ustedes que eso lo vamos a ver en metabolismo de las pentosas, si mal no recuerdo. Esta coenzima hidrogenada me va a servir en la síntesis de diferentes compuestos, pero otra me va a permitir de alguna manera generar cierta energía. Entonces dice acá, ¿de qué, cómo así los equivalentes de reductores pueden ayudar en el proceso de generar energía? O este cae directamente a la cadena respiratoria cuando ya está hidrogenado, genera energía, sí o sí. Este otro de acá tiene dos caminos, o sintetiza algo o puede ir a generar energía, pero no en la no en la intensidad de los NAT. Vamos entonces a los componentes de la cadena respiratoria. Ya hablamos, ya vimos qué eran los procesos de oxidación, de reducción químicos y biológica, cómo se generan electrones, qué es lo que pueden hacer, etcétera. Entonces, a los componentes de la cadena respiratoria ahí figuran cuatro, son cinco. Son las deshidrogenasa piridindependiente, con su correspondiente NAT fosforilado, NAT sin fosforilar, etcétera, y el otro segundo, las deshidrogenasa flavin dependiente, aquellos que enzimas que dependen de las coenzimas FAD, NAT, etcétera. La otra, el tercer componente, proteína ferrosulfurada, ahí está, centros de hierro y azufre. El otro, la coenzima Q y por último, los citocromos. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la cadena respiratoria? Uno, deshidrogenasa piridindependiente. Dos, deshidrogenasa flavindependiente. Tres, proteína ferrosulfurada. Cuatro, coenzima Q. Cinco, citocromo. Vamos a estudiarlos aquí, cada uno de ellos, de la manera más suave para que después los veamos cómo interactúan. Componente de la cadena respiratoria. En estos dicen que tenemos las famosas coenzimas, mírenlas, esas que ya las vimos en las enzimas y le decía, no se olviden de estas siglas que no son de partido político, son las coenzimas que ayudan a la actividad de las enzimas, que es lo que se llama coenzimas, obviamente hidrosoluble. Cuando me dicen hidrosoluble, obviamente que no hay como dudar que se pueden ir en presencia de una gran cantidad de agua. Estas son coenzimas de las deshidrogenasas netamente y estas otras tienen una capacidad muy particular que me pueden mover electrones, es decir, que van a participar en mejor con óxidos reducciones de tipo química. No se olviden que las opciones óxidos reducción de tipo química es pérdida y ganancia de electrones. Entonces, ahí participan en mejor actividad este tipo de coenzimas. Las quinonas, entre las quinonas, ¿se acuerdan que hablamos de la coenzima Q o ubiquinona? Esa que en la clasificación de los lípidos la encontrábamos como lípidos no saponificables, vale decir, teníamos la familia perdón, de los terpenos, esteroides y prostaglandinas. Bueno, aquí nos encontramos una estructura de tipo terpenoide. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de esos terpenos que generaban olor a ciertos compuestos, como era el limón, la canela, etcétera. Bueno, y hablamos de estructuras terpenoides cíclicas. Entre esas aparecía la coenzima Q ubiquinona, que yo les mencionaba que tenía una gran actividad, que ahora se la menciona mucho. No hace falta de que en más de dar mayor referencia, porque si van por ahí y revisan las cremas de mamá, de la abuela, van a ver ricas algunas en coenzima Q, coenzima Q10. Bueno, ahí tenemos. Estas se caracterizan, este tipo de estructura, porque no solamente es capaz de transportar protones, sino me transporta electrones. Transporta un electrón y puede liberar dos protones a la matriz. Es decir, tiene la participación tanto de electrones como de protones. A su vez, vamos a ver en la cadena respiratoria los citocromos, B, C, A, C1, etcétera. Estos tienen la capacidad de mover
más que todo electrones, no me habla de hidrógeno, me habla de electrones. Las proteínas ferrosulfuradas igual tienen la capacidad de oxidarse y reducirse moviendo electrones. Entonces voy para arriba. Tenemos los NAT, los FAT, FMN, etcétera, que estos me mueven hidrógeno. Unos me mueven un solo hidrógeno, otros me mueven dos. Y estas tienen además la capacidad de mover alguna cantidad, dos electrones. Si me voy a las quinonas o la coenzima Q10, mueve protones y mueve electrones. Quizás en este momento usted no lo entiende y que por qué a mí me interesa que mueva esto, ahorita lo vamos a ver. Los citocromos de acuerdo a su estructura generalmente se caracterizan por mover electrones y igual que las proteínas ferrosulfuradas. Bueno, los citocromos tenemos A, B y C. A 3, que forman parte de un complejo. B, este número que aparece, 566 y 562, lo único que es, este, tienen el número de acuerdo a la longitud de onda que fueron descubiertos. Por eso tienen esa numeración, no es otra cuestión. Y tenemos los citocromos C y C1. Fíjense que estos van libres, que estos van unidos al complejo y al complejo 4. Ahora, estas son las enzimas, por ejemplo, presentes en el ciclo de Krebs. Estas van a tener la capacidad, todas son deshidrogenasa, deshidrogenasa, deshidrogenasa. Entonces van a tener la capacidad de utilizar a fíjense, ¿qué viene a hacer este nada ahí? Una coenzima. Van a tener el sustrato, la coenzima y el producto, más me sale, ven esto, este compuesto se conoce como equivalente de reducción. ¿Se acuerdan en el examen que yo les coloqué esto justamente? ¿Qué se llama esto? El sustrato, si era un compuesto, ¿no? ¿Qué se llama esto? La coenzima. ¿Y qué es todo esto? Producto. Pero ahora ya estamos viendo que en el producto aparece la coenzima hidrogenada. Bueno, esto se llama equivalente de reducción. ¿Está bien? Equivalente de reducción. Y si usted nuevamente se pregunta, ¿y para qué yo quiero saber que eso se llama equivalente de reducción? Porque ese compuesto químico cae a la cadena respiratoria o es alimentador de la cadena respiratoria. Vamos, me están siguiendo hasta ahí. Suponiendo, vamos desde arriba. Glucosa, metabolismo de la glucosa, glucólisis. Llego hasta piruvato, piruvato se convierte en acetilcoenzima, acetilcoenzima A en medio aeróbico, entra y forma el ciclo de Krebs. Entra a participar del ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, entre una de sus reacciones nos encontramos piruvato de hidrogenasa, isocitrato de hidrogenasa, malato de hidrogenasa, alfa-cetoglutarato de hidrogenasa. En el momento que nos dicen deshidrogenasa, deshidrogenasa, ¿qué nos están diciendo? Que hay una enzima asociada, esta es la enzima asociada a una coenzima, porque la enzima tiene que sacar un hidrógeno, pero bien sabemos que ella no puede cargar con los hidrógenos. ¿Quién la ayuda? Las coenzimas. En este caso, ¿qué coenzima? NAD. Una vez que atrapa el hidrógeno, interactúa con el sustrato, esta coenzima y la enzima arrancan el hidrógeno y se convierte en NAD hidrogenado más un hidrógeno que sale. ¿Qué va a pasar con esto? Si aquí hablando en el ciclo de Krebs y en estas reacciones que se están dando producto de ese almidón que consumí, de esas glucosas que pasaron al torrente sanguíneo y tienen que generar energía. Entraron en el proceso de la glucólisis, de la glucólisis se convirtieron en piruvato, piruvato se convirtió en acetilcoenzima, entró al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, miren ustedes, estas enzimas participaron y me generaron NAD hidrogenado. Estos NAD hidrogenados se conocen como equivalentes reductores y son alimentadores de la cadena respiratoria. A su vez, la cadena respiratoria se conecta con un proceso que se llama fosforilación oxidativa y ahí obtengo las moléculas de ATP. ¿Está claro? Entonces, cuando a mí me digan, ¿por qué?
una glucosa es capaz de generar energía, ahí tienen toda la respuesta. Y lo más sencillito, sin entrar a detalle. Bueno, entonces ahora sigamos. Y yo con el entonces. ¿Cuáles son los componentes de la cadena respiratoria? Aquí, por favor, están figurando como 5, porque se olvida, parece, de la fosforilación oxidativa. Son 4 en realidad. Deshidrogenasa, NAT deshidrogenasa, complejo 1, succinato deshidrogenasa, complejo 2, complejo 3, citocromo B y C1, C y 4. Y acá se olvidaron de la ubiquinona, por eso es que me aparece 5. Esperen un ratito, vamos a ir a otra mejor. Ya, lo que les he mencionado es esto. La cadena respiratoria de transporte electrónico comprende dos procesos. Los electrones que son transportados a lo largo de la cadena respiratoria transportando moviéndose entre aquellos que pueden eh, oxidarse y reducirse, así de sencillo, preferentemente el que tenga hierro, va de un lado al otro. Los protones son traslocados, dice, a través de la membrana, desde el interior o matriz hacia el espacio intermembrana de la mitocondria, vamos a ver en qué momento, lo cual va a constituir un gradiente de protones, eso lo vamos a ver en la fosforilación oxidativa, que finalmente se reúne el oxígeno con electrón y protones y puede producir agua. ¿Cuáles son los complejos de la cadena o cómo se organizan esos 5 compuestos mencionados? Deshidrogenasa, nicotín dependiente, deshidrogenasa, flavin dependiente, proteína ferrosulfurada, citocromos, ubiquinona, ¿cómo se organizan? En 5 complejos. Complejo uno, 2, 3 y 4. Esos son los complejos que comprenden la cadena respiratoria. Obviamente que en cada uno de ellos están los componentes, eso que habíamos mencionado. ¿Cómo se llama el complejo uno? NAD ubiquinona reductasa. Complejo 2, ubiquinona citocromo C reductasa. Complejo 3, succinato ubiquinona reductasa. Complejo 4, citocromo oxidasa. Fíjense la secuencia o nombres que van recibiendo y de acuerdo a ellos ya tienen una idea de qué es lo que hace cada complejo. Listo, aquí también. Estos son los complejos o el grupo de componentes que tiene cada uno de ellos. ¿Existen componentes libres en la cadena respiratoria? Sí, coenzima Q y citocromo C. Esos son los compuestos libres. Veamos entonces yo con el entonces, miremos cómo va participando cada uno de los complejos con sus componentes. Este es el complejo 1. El complejo 1, que es la ubiquinona reductasa, tiene efectivamente la capacidad de agarrar al equivalente reductor. ¿Cuál es el equivalente reductor? NAD hidrogenado. Cuando yo le quito ese hidrógeno, se convierte simplemente en un ayudador de la actividad enzimática, la coenzima. Cuando ya actúa la coenzima y atrapa un hidrógeno, se convierte en equivalente reductor, capaz de ser un generador de energía en nuestro cuerpo. ¿Cómo genera energía? Es lo que estamos viendo. Este equivalente reductor que alimenta la cadena respiratoria cae en el complejo 1. Va a ser capaz de generar procesos no solamente de pérdida de electrones, sino también movimiento de protones. Ahora, si se fijan acá, dice sitio acoplador 1. Este pedacito de acá es la fosforilación oxidativa. Primero de los sitios que está asociado al complejo 1. Bueno, si usted me dice, ¿y qué es la fosforilación oxidativa? Ahorita lo vamos a ver, solamente que se va a acordar que el complejo 1 está asociado a la fosforilación oxidativa. Nos vamos al complejo 2. Este complejo 2 simplemente va a recibir el paso de la oxidación y reducción biológica, pero se conecta directamente con la coenzima Q o ubiquinona. Aquí miren lo que le dice.
Complejo uno entrega los hidrógenos a la ubiquinona directamente. El complejo 2 transfiere equivalentes de reducción desde la succinato a la coenzima Q. En realidad aquí se mueven los hidrógenos y allá se mueven los electrones. Electrones y, perdón, hidrógeno y electrones. Así es, hidrógeno y electrones. Bueno, las flavoproteínas, ¿qué eran las flavoproteínas? Son todos aquellas coenzimas que tienen la capacidad de aceptar no solamente uno, sino aceptan hasta dos hidrógenos. ¿Ves? Se reducen a flavin mononucleótido hidrogenado, flavin adenín dinucleótido hidrogenado. Ellos aceptan dos hidrógenos, a diferencia del NAT que acepta uno y libera otro protón. Las proteínas ferrosulfuradas, otro de los componentes. Estas proteínas, como su nombre dice, ferrosulfuradas, si ustedes se recuerdan, existen dos aminoácidos azufrados, que son la cisteína y la metionina, que forman parte de las proteínas. Entonces, esos aminoácidos azufrados que tienen esos grupos sulfúricos se unen mediante enlace de coordinación al hierro. Miren ahí, uno simple, un poco más complejo, hasta mucho más grande, uno, dos y como ocho estructuras. Esto obviamente que me va a generar la participación, si yo tengo mucho hierro, lo que me va a generar es que se muevan más que todo electrones de una a través de las proteínas ferrosulfuradas. Bueno, aquí veamos. Complejo uno, complejo 2 interactúan y vierten sus electrones, sus protones hacia la coenzima Q. La ventaja es que la coenzima Q acepta, transporta protones y electrones. No es como en el caso de algunos de ellos que preferentemente transportan electrones. El NAD, el equivalente reductor, se conecta con uno de los compuestos del complejo 1 y se convierte obviamente en NAD hidrogenado. Este es equivalente reductor, este no, este ya va a ayudar a otra deshidrogenasa. Todos estos vierten su proceso hacia la coenzima Q. En el complejo 2 vemos que el succinato puede colaborar largando una coenzima FAT, que en realidad aquí no está bien porque después con el hidrógeno se convierten en hidrogenada, que transportan electrones todo hacia la coenzima Q. La coenzima Q, ¿qué era la coenzima Q? Acabo de decirles una estructura terpenoide cíclica. A ver, sí, cíclica. Aquí la tenemos, pues. Y tienen la capacidad, esta coenzima Q, de recibir protones y de recibir electrones. Ahí tienen, protones y electrones, protones y electrones. Se mueven bajo esa característica. Eso le da la particularidad que ella esté en conexión de esos dos complejos. Ahora el complejo 3, ¿qué contiene el complejo 3? El complejo 3 tiene citocromo B566, B562, ya les dije que esto es la longitud de onda en la cual fueron descubiertos. Después citocromo C1 y un centro ferrosulfurado. ¿Qué es lo que va a transferir generalmente? Electrones, desde la coenzima Q al citocromo C. ¿Qué hay aquí también? Otro centro acoplador de la fosforilación oxidativa. Mírenlo, que después le voy a decir, ¿se acuerdan de? Complejo 3. Tiene citocromo, tiene complejo 1 y tiene un centro ferrosulfurado. ¿Qué es su particularidad? Transfiere electrones desde la ubiquinona al citocromo C. El complejo 4 tiene citocromo A, A3 y dos iones de cobre. ¿Qué es lo que finalmente van a tratar esos electrones de llegar y conectarse con el oxígeno? Ahí hay la famosa enzima citocromo oxidasa que se conecta, participa en el proceso de la formación de agua. Sobre el oxígeno caen protones y electrones y da como producto final el agua. ¿Qué son los citocromos? Los citocromos son proteínas y son proteínas que hacia el centro tienen un grupo prostético de tipo hemo, como la hemoglobina, y en este caso va a tener, tiene cobre.
A diferencia de tener hierro, tiene cobre. Y esto le va a permitir igual, no importa, pasa de un estado de oxidación a otro a través del movimiento de electrones, lo cual le va a dar una transferencia de electrones. Ahí tienen, mucho más complejo, que no se entiende. El citocromo C me dice exactamente lo mismo, citocromo C, citocromo 4. A ver, hay otro. Complejo uno, 2, 3. El 4. No, aquí no está muy bonito. Vamos a ver el otro. Aquí está el citocromo 4. Eh, Perdón, el complejo 4. El complejo 4 que contiene la citocromo oxidasa, esta enzima que va a permitir la formación de lo que corresponde al producto final de la cadena respiratoria. ¿Cuál es el producto final de la cadena respiratoria? La interacción de una molécula de oxígeno, del oxígeno con protones para generar agua. Aquí para igualar la reacción dice un medio de oxígeno más 2 de protones me da igual agua. Dicho de otra manera, ¿quién alimenta la cadena respiratoria? Los equivalentes reductores. ¿Cuál es el producto final de la cadena respiratoria? Esta. Oxígeno más protones igual a agua. ¿Qué se produce a lo largo de la cadena respiratoria? Movimiento de electrones o flujo de electrones y movimiento de protones. ¿A través de qué? De sus 5 componentes que se distribuyen en 4 complejos. ¿Está bien? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Aquí está, más bonito. Complejo uno, complejo 2. Dan todo, vierten a la coenzima Q. ¿Por qué son capaces de vertir a la coenzima Q? Porque ella transporta protones y electrones. ¿A quién lo vierten? Al complejo 3. En el complejo 3 empezamos ya a encontrarnos con lo que vienen a ser grandes procesos de óxido-reducción por los citocromos. Estos vierten esos electrones al citocromo C. Estas dos son las dos grandes unidades sueltas. Sigue el transporte a lo que se llama el complejo 4. El complejo 4 se caracteriza por la citocromo oxidasa, una gran enzima que ya vamos a ver su importancia. Y a su vez la reacción final. Media molécula de agua, media molécula de oxígeno, va a decir usted, con protones para generar agua. ¿Cuál es el producto final de la cadena respiratoria? La formación de agua. ¿Qué alimenta la cadena respiratoria? Los equivalentes reductores. ¿De dónde vienen los equivalentes reductores? Del ciclo de Krebs. ¿Y de dónde el ciclo de Krebs ha podido llegar a generar eso? A través del metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Ahí está, otra manera, con sus nombres, con lo que contiene, qué mueven protones, electrones, ahí tiene, producto final. Aquí, nuevamente, equivalentes reductores que van cayendo a lo largo de las vías metabólicas, miren ustedes, ahí está, caen, caen, y al finalmente el producto final es agua. Esto está como para colegio, ¿no? Esto es, ¿qué son los equivalentes reductores? Nada hidrogenado, fat hidrogenado, que vienen del metabolismo de los hidratos de carbono. Esperen un ratito, que ya van a terminar de ladrar mis perros. Ay, por Dios. Ya. Entonces, estos son los equivalentes reductores que provienen del metabolismo de los diferentes compuestos, obviamente generadores de energía. Algunos caen al ciclo de Krebs, o el ciclo de Krebs también es gran generador de equivalentes reductores. Estos equivalentes reductores se van a lo largo de la cadena respiratoria y dan como producto final el agua. Nuevamente lo mismo, por si no lo entendió con los otros esquemas, complejo uno y 2 vierte su contenido a la ubiquinona pasa al complejo 3 va al otro compuesto suelto libre, citocromo C, finalmente citocromo oxidasa. Hay algo aquí que empieza a aparecer. Complejo uno, ven esta flechita, va a la síntesis de ATP. Complejo 3 va y se conecta con la síntesis de ATP. Complejo 4 se conecta con la síntesis de ATP. Aquí no se está generando ATP.
En todo lo que aquí estamos viendo, no hay como producto el ATP. Ahí tiene, la cadena respiratoria tiene uno, dos, tres lugares asociados a lo que se llama la fosforilación oxidativa, donde se genera ATP, para que no malinterpreten y no digan, la cadena respiratoria genera ATP. No, no la genera. Genera la energía necesaria para sintetizar el ATP, pero ella por sí sola, el producto de la cadena respiratoria es el agua, no es el ATP. Ahora, pareciera que todo, bueno, aquí está lo mismo, si lo ven de toda forma, ¿no? Ahora, surge la famoso hecho que dicen, como todo fluye bien, seguro que hay algún tipo de inhibidor que puede alterar ese gran flujo de electrones y protones. Efectivamente, dicen que se puedan haber inhibidores del transporte electrónico, es decir, que paran los electrones que se están dando producto del proceso de óxido y reducción química. Inhibidores la fosforilación oxidativa, porque la cadena respiratoria se asocia con la fosforilación oxidativa. Los famosos desacoplantes. Impide la síntesis de ATP, dice, porque abren otro canal diferente por donde debería entrar el protón, por lo tanto no hay generación de ATP. Inhibidores de la famosa traslocasa, es la enzima que me puede o me permite unir ADP con otro fósforo para formar ATP. Bueno, vamos a tener entonces inhibidores de la cadena respiratoria, la famosa inhibidores de la fosforilación oxidativa, que ahorita lo vamos a ver, o desacoplantes de la fosforilación oxidativa. Esos son los diferentes inhibidores que pueden parar esto. Ahí tienen. Hasta ahora los compuestos descubiertos que actúan a nivel de la cadena respiratoria. Los famosos insecticidas, miren ahí, barbitúricos, etcétera, que de alguna manera actúan a lo largo de la cadena respiratoria. El azul de metileno, que puede parar la actividad de esta deshidrogenasa, antibióticos, ¿cierto? Que bloquean, dice, citocromo B y citocromo C1. ¿Qué le está diciendo? Estos compuestos le paran la cadena respiratoria. Si le paran la cadena respiratoria, van a impedir que el oxígeno que el oxígeno interactúe con los protones y los electrones y se forme agua. Uno de los que sí conocen ustedes es el cianuro, el monóxido, que inhiben una de las últimas de las cadenas respiratorias, que es el citocromo oxidasa. Fíjense que la inhibición de la cadena respiratoria no tiene nada que ver con la llegada del oxígeno al cuerpo. El oxígeno entra. El hecho es que no puede combinarse con los protones ni los electrones para generar agua. ¿Entienden? Entonces, si yo digo un intoxicamiento, bueno, un intoxicamiento, una inhibición por cianuro, me va a parar, me va a provocar que el último, la citocromo oxidasa, se vea inhibida. Todo esto hasta acá está fluyendo, pero en el último paso, donde el oxígeno tiene que interactuar con el protón y electrón para obtener agua, no se da. Si está parando la cadena respiratoria, entonces, ¿qué implica? Que yo no voy a tener producto final. ¿Y cuál es el producto final? Agua. ¿Llega la cantidad de oxígeno necesaria? Sí, está llegando la cantidad de oxígeno necesaria, pero no hay el proceso necesario para cumplir con el estado vital, con lo normal que debería ser. Ahí tienen los inhibidores. Otra vez, barbitúricos, el famoso malato, antimicina, nitruros, cianuros, monóxidos, cianuros, etcétera, que me inhiben diferentes. El último, este es el que me inhibe el complejo 4, este es el complejo 1 y el complejo 2 es que está inhibido por antimicina, obviamente, y este malonato que es inhibe a la coenzima Q. Ahí está. Barbitúrico complejo 1. Coenzima Q, antimicina, eh, ay, dimercaprol, este no lo conozco, debe tener algún otro nombre.
pero activan o inhiben la cadena respiratoria en el complejo 2 y en el complejo 3, y el más conocido es este del complejo 4. Nuevamente, ahí tienen los inhibidores de la cadena respiratoria, en qué nivel generalmente se están presentando para inhibir cada uno de los complejos. Bueno, otra vez, como para que se acobarden, todo es lo mismo, para que alguna de ellas, por ejemplo, una de esas proyecciones le guste. Bueno, producto de reducción parcial del oxígeno. ¿Qué pasa si mi oxígeno es sobrecargado por algún electrón de más, o alguno de los compuestos que están en mi cuerpo son sobrecargados por un electrón de más? Eso se llaman los famosos radicales libres. Generalmente son el superóxido, el hidroxilo, tienen unos electrones de más. Se habla también del peróxido de hidrógeno, pero de alguna manera, dice, la reducción del oxígeno no se da completa. Se forman productos tóxicos por acción contra las células que pueden causar daño a la célula, llamados los famosos radicales libres. Estos radicales libres tuvieron su época de popularidad, en la cual todo, es decir, que todo el mundo tomaba antioxidantes. Entonces, ¿qué producen? Dicen estos radicales libres. Mutación a nivel de ADN, que pueden llevar a lo que se traduce en células malignas. Respiración de oxígeno alto, dice que va a favorecer a la formación de grandes cantidades de radicales libres, cuyas alteraciones principales son el sistema nervioso y el pulmón. Daño tisular, envejecimiento celular. Daño oxidativo en lo que se conoce como arteriosclerosis, diabetes, enfisema, alcoholismo, etcétera. Es decir, una época en la que se hablaba, y que ahora sí todavía lo mencionan, que muchas de las patologías que la persona adquiere es porque justamente tiene la presencia de muchos radicales libres en el cuerpo, y eso ha llevado la degeneración de ciertas células específicas. Entonces siempre recomiendan que para mantener, digamos, una salud o llegar a la tercera edad saludable, tiene que consumir antioxidantes. Los antioxidantes son los que terminan con estos radicales libres, pero en muchos casos uno dice, ¿dónde consigo estos antioxidantes? Estos antioxidantes, mire, vitamina E, betacaroteno, provitamina, vitamina C, el famoso ahora glutatión, ¿no ves que hablan tanto del glutatión? Es por eso. Enzima glutatión peroxidasa, catalasa, superóxido dismutasa. Miren, esas son todas esas enzimas y compuestos que me pueden ayudar a parar la actividad de los radicales libres. Como paro, miren ustedes acá, yo tengo un superóxido o un átomo cargado con más electrones, le agrego un protón y formo agua oxigenada. Este agua oxigenada es más fácil que la elimine y forme agua más oxígeno. Si logramos hacer la práctica, si lograron, no sé, de hacer, si la han visto, se colocaba hígado en un tubito de ensayo, se colocaba hígado de pollo, pequeños pedazos, y se le echaba agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, a ese tubito, y empezaban a largar burbujas. Justamente eso me llevaba a lo que era la formación, ¿ves?, de agua y oxígeno. ¿Y qué era lo que decíamos entonces? Que el hígado de pollo contiene a la enzima catalasa, que rompe el peróxido de hidrógeno, liberándome oxígeno y dándome agua también como producto. Aquí tenemos cuáles son los famosos antioxidantes comunes in vivo: vitamina S, provitamina, ácido ascórbico, alimentos, zanahoria, tomate, naranja, etcétera, etcétera. Todo lo bueno que nos recomiendan comer. Una demostración a través de la cual los, este, los antioxidantes protegen a las células, ¿ven? Estos son las radicales libres que vienen y atacan a la célula, lo cual provoca alteraciones genéticas, etcétera. Y los antioxidantes
¿Qué son sus elementos de defensa? ¿Ves? Radical neutralizante. Ahí está, lo protegen a la célula de estos elementos. Otra vez, los antioxidantes le entregan un electrón de más, que sabemos que un radical libre es un átomo que ha sido cargado por un electrón de más preferentemente, ahí está el radical libre y el antioxidante. La importancia clínica, ¿cuál es la importancia clínica de la presencia, obviamente, de estos compuestos y cómo, qué tengo que hacer? Obviamente, evitar que estos se formen. El pulmón y el cerebro son los más sensibles a estos agentes. Se suele dar por hiperventilación, además que están identificados como factores de envejecimiento. Eso es hasta ahora se dice, si usted escucha, mencionan bastante los radicales libres, sí hay que combatir, hay que tomar antioxidantes. Si usted escucha a una persona en la tercera edad o ya está por llegar a la tercera edad, ¿qué es lo que le comentan? Eso le dicen, hay que consumir antioxidantes porque ya uno está llegando a cierta edad. Sin embargo, desde la edad que uno pueda, tiene que ir consumiendo los antioxidantes para favorecer que no se genere en gran cantidad. Ahora, si usted me dice el pulmón y el cerebro, esto hay que tomarlo en cuenta cuando usted somete un paciente a ventilación asistida. Se le está agregando una cierta cantidad de oxígeno. Entonces, tiene que considerar y sacar los cálculos necesarios para no dar en exceso la cantidad de oxígeno, porque esto me puede llevar a una generación de radicales libres y a dónde va a atacar principalmente a estos dos órganos. Bueno, ahí se lo dejo esto para que lean todos los lugares donde actúan los radicales libres, que ya da ganas de no creerla, pero así es. Bueno, vamos a la fosforilación oxidativa. Rapidito, aguántenme un ratito más. ¿Qué horas son? 18:31, ve, aguántenme un ratito más, ¿ya? Claro, si ya se durmieron también. Aguanten. Fosforilación oxidativa. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? Se refiere a la generación o a la síntesis de ATP acoplado a la cadena respiratoria. Y aquí hay algo muy interesante. La fosforilación oxidativa se refiere a la síntesis química de ATP impulsado por el proceso exergónico de transferencia de electrones desde el nadihidrogenado al oxígeno. ¿Entienden? Para que se genere esta fosforilación oxidativa, yo necesito de una energía. Es más sencillo. Quiero formar una molécula altamente energética y que voy a necesitar energía. Energía que proviene ¿de dónde? De la cadena respiratoria. ¿Dónde se produce la fosforilación oxidativa? Ocurre en la mitocondria. Ay, me olvidaba. ¿Dónde se produce la cadena respiratoria? Se produce en la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? La membrana interna. La fosforilación oxidativa ocurre en la mitocondria. Comienza con la entrada de electrones en la cadena respiratoria. Estos electrones pasan a través de una serie de transportadores incluidos en la membrana interna mitocondrial. Van. Y los transportadores electrónicos mitocondriales funcionan a través de esos complejos que hemos mencionado de la cadena respiratoria. Entonces, para generar ATP, yo necesito de la cadena respiratoria. Por eso les mostraba esos sitios y les decía, acuérdense de la acoplación. Complejo 1, complejo 3, complejo 4, están asociados a la cadena, están asociados a la fosforilación oxidativa. Nuevamente, esto es lo mismo que les he dicho. A ver, la hipótesis, aquí vamos. La fosforilación oxidativa es un tema que hasta ahora se vive hablando, porque han existido muchas hipótesis con relación a a la generación de energía. Primero fue una química, donde mencionaban que existía un compuesto químico que permitía que, como la cadena respiratoria, me genere un compuesto altamente energético. Ah, es que existe un compuesto químico que hace posible.
Muy bien, los investigadores hasta ahí estaban muy tranquilos hasta que alguien les dice, ¿y cuál es el compuesto químico? Porque según la primera investigación decía que existía un compuesto químico. Cuando le dijeron cuál es el compuesto químico, la teoría se vino abajo. Vino otra hipótesis, la conformacional. Proteínas, dice, que sufren cambios y generan moléculas energéticas. Ah, proteínas que sufren cambios. Muy bien. Cuando se pidió que demuestren cuáles eran las proteínas, cómo era que se generaba el cambio, no hubo respuesta. Hasta que llegamos a la teoría quimiosmótica, que es la que vamos a explicar, donde se ve la generación de energía. ¿Quién fue el responsable de esta investigación final? Fue el famoso Peter Mitchell, de 1920 a 1992. Vale decir que este señor ha tenido hasta el siglo pasado, todavía vivía. Entonces, él de alguna manera habló de la fosforilación oxidativa y le dio una respuesta que no ha sido hasta ahora, si quieren verlo de alguna manera, no se le han deshecho esa teoría por otra teoría, no, es la que se mantiene actualmente. Este señor en 1978 fue galardonado con el Premio Nobel de la Química por sus trabajos sobre el intercambio de energía biológica mediante la teoría de la química osmótica. Vale decir que él durante su vida ha tratado de dar a conocer cómo procesos, reacciones son capaces de generar energía. Y aquí habla, así que la energía liberada por el traslado de electrones de la cadena respiratoria se conserva mediante la fosforilación del ADP, que se convierten en la fosforilación oxidativa, la famosa teoría quimiosmótica. ¿Está bien? ¿Seguimos un ratito más o lo vemos la otra clase? A ver, Como ¿cómo? usted quiera, doctora. Sí, yo puedo seguir. Son ustedes si van a aguantar unos 15 minutos más. Bueno, terminemos esto de una vez. Terminémoslo, ya. Sí. Ya, lo postulado de la teoría quimiosmótica, rápido. Aquí se los voy a explicar, más sencillo. Ahí está. La teoría quimiosmótica, lo más sencillito, la teoría quimiosmótica de Mitchell. Esta es la cadena respiratoria, ¿está bien? La cadena respiratoria que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria. Complejo 1, 2, 3, 4, 5, ya, ahí está. ¿Qué es lo que hace la cadena respiratoria? La cadena respiratoria transporta protones y electrones. Se dan en la cadena respiratoria reacciones oxidativas y reductivas químicas y biológicas, ¿sí? Química, movimiento, flujo de electrones. Biológica, movimiento de protones. Así de sencillo. Entonces, esos dos tipos de reacciones se producen en la mitocondria a través de todos sus complejos. Muy bien. ¿Qué me dice la teoría quimiosmótica para darle lugar a esa teoría? ¿Cómo lo explica? De la manera más sencilla. Aquí hay un flujo de electrones y saltan protones, ¿sí o no? Yo les decía, la coenzima Q es capaz de transportar protones y electrones. Este complejo tiene protones y así vamos hablando de cómo iba a dar un movimiento de electrones y de protones. Nosotros sabemos que la corriente eléctrica es un flujo de electrones. Entonces, en la cadena respiratoria se da una corriente eléctrica. El protón es un átomo chiquitito que le han sobrecargado, si quieren ver, ahí está cargado positivamente. Bueno, cuando ocurre la corriente eléctrica, este protón es traslocado. ¿Se da cuenta? Traslocado hacia el espacio intermembrana, membrana interna, mitocondria, hacia adentro, matriz mitocondrial. Flujo de protones y electrones, se genera una corriente eléctrica y se acumula los protones adentro. Cuando se acumulan los protones adentro, estamos volviendo ese medio de un pH ácido.
Si fuera así, la membrana mitocondrial se dejase, dicho de otra manera, la mitocondria se dejase. Entonces, ¿qué es lo que busca el cuerpo? Restablecer el equilibrio. Los protones tienen que volver otra vez para restablecer el equilibrio, pero no pueden retornar por donde salieron, porque saben que hay una energía hacia ese lado, todo esto. Buscan un lugar por donde retornar y restablecer el equilibrio por un lado y restablecer el pH para que esto no se haga ácido. En eso que están buscando, ay, perdón, ven una pequeña espícula por donde atraviesan ellos y de repente se encuentran a una enzima asociada a unos sustratos que es ADP más fósforo, es la ATPasa, la que está por aquí. El protón está altamente excitado, esa es la jerga química que dice, cuando el protón es traslocado al espacio intermembrana, tiene una cierta cantidad de energía acumulada, o lo que se llama la jerga química, está excitado, activado, si quieren verlo así, este protón. Y este protón, al buscar por dónde entrar, volver otra vez, se encuentra con un pequeño canal. ¿Ve? Miren ustedes cómo hace, entra y vuelve a restablecer. Pero en ese momento había una energía asociada a él, lo que hace que esto se mueva y genere la energía necesaria que también este protón le dio, donde el ADP más P forma ATP. Esto es la fosforilación oxidativa. Es la formación de moléculas de ATP asociado a la cadena respiratoria. ¿Está bien? ¿Cuál es entonces el producto final de la cadena respiratoria? ATP. La unión de ADP más fósforo forma ATP. Esta es la teoría quimiosmótica de Mitchell. Si usted me dice que de aquí a unos años, no sé, usted se va a estudiar su doctorado, su postdoctorado, y ahí encuentra que esta teoría se vino abajo, ya pues más que seguro, porque hay muchas incongruencias, dicen los físico-químicos, con relación a esto, pero tampoco le dan respuesta a esas incongruencias. Entonces sigamos nomás, es la más aceptable hasta ahora. Dicho de otra manera, y lo ven, todos los complejos, esto se activó, saltan los protones, quieren volver, encuentran un canal ahí donde hay una enzima, y el ADP se unen con el fósforo y tenemos el ATP, la síntesis. Entonces dice, gracias al transporte de electrones o cadena respiratoria, yo puedo generar la molécula de ATP. Esto solamente es para información para ustedes, no se preocupen, no lo vamos a estudiar a profundidad. No, en realidad esto es solamente para que usted entienda cómo el complejo de ATP sintetasa funciona. Miren todo este sistema multiproteico, si quieren verlo así, dan lugar a la síntesis del ATP. Se mueven, reciben una rotación, que eso también le provee la cantidad de energía necesaria para que se sintetice el ADP y forme el ATP. Todo esto que lo estamos viendo es solamente para información, no se preocupen, porque tiene su grado de dificultad y para estudiarlo así nomás no vale la pena. Pero miren, los protones ingresan, mueven este sistema proteico y ahí generan la energía necesaria para que se sintetice el ATP. Ahí tienen, de diferentes formas, de 1000 formas. Bueno, hasta ahí por lo menos todo esto es informativo. Eh, quedamos así. ¿Listo? Terminamos, nos veníamos el próximo sábado, ahí acabamos ya lo que viene a ser, esto ya está prácticamente terminado, entraría a metabolismo de hidratos de carbono. Yo creo que 2 clases más y con eso concluimos. Les voy a subir estas proyecciones. Dios mediante hasta mañana, si no háganme recuerdo. Muchas gracias chicos, chao, chao. Gracias.
Chao. Chao.